Hoy hablaremos sobre Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos seriales más reconocidos de la historia, pero desde un enfoque psicoanalítico. Según la teoría de Freud, su personalidad puede entenderse a partir de estas tres instancias: el ello, que dominaba en él los impulsos inconscientes, y el deseo de esta satisfacción inmediata; el yo, que mostraba en él el control limitado sobre estos impulsos; y un superyo débil y casi inexistente, lo que muestra su falta de empatía y de principios sólidos morales. Además, se observan fijaciones en etapas del desarrollo psicosexual como la oral y la fálica que influyeron en su comportamiento. También utiliza distintos mecanismos de defensa, entre ellos la racionalización, la represión, la negación y la justificación, lo cual esto le permitió evadir la culpa y manipular la percepción que otros tenían sobre él. Ahora hablaremos un poco sobre la historia de Jeffrey Dahmer, más conocido como el caníbal de Milwaukee, o el fabricador de zombies, o el monstruo Milwaukee. Él nació en 1960 en Estados Unidos. Él desde pequeño mostró conductas perturbadoras como la disección de animales o la colección de huesos. Él cuenta que desde pequeño su padre lo llevaba a pescar y a él le gustaba abrir factores que alimentaron fantasías donde mezclaba la atracción, la violencia y el control. En 1978 cometió su primer homicidio al asesinar a Stephen Hicks, lo que lo llevó a iniciar una serie de crímenes, convirtiéndose así en uno de los asesinos seriales más temidos de la historia. En conclusión, su análisis psicoanalítico nos ayuda a entender sus conflictos internos, la ausencia de límites morales y su defensa psicológica, lo que nos termina configurando su perfil criminal. Entonces, para empezar a hablar de la estructura de la mente de Jeffrey Dahmer, primero debemos comprender que la mente se divide en el yo, el ello y el superyo, y cada una de ellas está regulada por principios diferentes. Iniciaremos hablando de la estructura yoica, es decir, el consciente, o aquella estructura que se rige por el principio de realidad. Aquí es importante hacer una aclaración, y es que Jeffrey Dahmer siempre fue consciente de sus actos. Él mismo lo aclara e incluso afirma tener algunos recuerdos vívidos sobre sus crímenes. Pero, sin embargo, también hablaba en muchas ocasiones de una incapacidad para tomar el control precisamente de estos impulsos y deseos perversos. Esto que nos demuestra una estructura yoica bastante debilitada. ¿Por qué? Pues precisamente la estructura yoica es aquella que funciona como un mediador entre los deseos impulsivos regidos por el principio de placer del ello y los principios morales que tenga la persona relacionados a, pues, precisamente su moralidad, lo alusivo al superyo, que en este caso, y pues precisamente para Dahmer, era muy débil y casi inexistente. Entonces, en sus delitos él manifestaba extrema violencia y una incapacidad de control, como ya dije anteriormente, lo que demuestra que, pues finalmente, su estructura yoica está bastante debilitada. Siguiendo con la segunda estructura de su mente, vamos a hablar del superyo o los principios morales. Es importante también aquí aclarar que Dahmer carecía de una empatía total y no sentía ningún otro sentimiento más allá que un deseo o una atracción por sus víctimas, hombres jóvenes y que a él le parecían atractivos.
¿Cómo se evidencia esto? Pues precisamente en la forma en la que los consideraba como objetos de deseo, objetos sexuales, con los cuales simplemente conseguir un medio que era su propio placer y su propia satisfacción. De hecho, él mismo en entrevistas confirma que matar era lo que menos le generaba placer y simplemente lo hacía como un medio para el fin, que era tener control total sobre ellos y así no tener que preocuparse por el deseo o los sentimientos de la otra persona, lo que evidencia pues todo lo que digo anteriormente de su falta grandísima de empatía con ellos e incluso con los familiares de sus víctimas, pues en ningún momento muestra un arrepentimiento genuino hacia lo que ha hecho. Por lo tanto, su estructura yoica, la verdad, muy débil también. Ahora bien, vamos a hablar de la estructura de la mente que más relevancia tiene en lo que viene siendo la conducta criminal de Jeffrey Dahmer, y es la estructura del hecho, principalmente controlada por el principio de placer. ¿Qué sucede? Jeffrey Dahmer en muchas entrevistas afirma que sus sentimientos y sus impulsos, o llamémosle deseos perversos, un día aparecieron de la nada y le fue incapaz de dejarlos. Cito textualmente su entrevista: llegué a la compulsión y pasé de animales a humanos, no sé por qué. No es la única ocasión en la que ha mencionado que no tiene ni idea de cómo apareció esa conducta. Sin embargo, sí afirmó que intentó dejarla atrás, pero le fue imposible tras cometer su segundo asesinato. Vuelvo a citar textualmente sus palabras: necesitaba comportamientos cada vez más desviados para satisfacer mis impulsos. Esto dicho por él en la entrevista que realizó con el periodista Stone Phillips. Ahora, ¿qué sucede? En esta misma entrevista, él también afirma que todos estos actos grotescos y excesivamente violentos los realizaba en pro de satisfacer su propia necesidad, su propio placer y sus propios impulsos, que, como él mismo decía, cada vez se fueron haciendo más grandes y cada vez fueron más difíciles de controlar, hasta que llegó un punto de quiebre que ya nada era suficiente y llegó a ámbitos extremos como el canibalismo, a través del cual incluso obtenía placer sexual algunas veces, también dicho por él. Esto que nos evidencia que pues precisamente la estructura del ello y de esos deseos reprimidos y perversos que guardaba bien en su inconsciente y que de hecho no comunicaba con nadie porque pues era consciente de las atrocidades en las que pensaba, tenían un poder y una dominancia total sobre él, pues como ya dije antes, manifestaba una incapacidad para controlarlos, lo que nos permite saber que su estructura eyoica era la que más fuerza tenía en él y la que más influencia tuvo al momento de cometer sus delitos. En cuanto a sus etapas del desarrollo psicosexual, encontramos varios conflictos y fijaciones en dos etapas principales. La primera de ellas es relacionada a sus conflictos con su identidad sexual, que pueden deberse a una fijación en la etapa del desarrollo psicosexual fálica. Pues recordemos que esta época era un poco diferente, con creencias y actitudes muchísimo más conservadoras, y esto sumado a una relación un tanto conflictiva con su padre, en la cual no comunicaba muchas cosas y simplemente Dahmer se guardaba sus gustos, se traduce en un sentimiento de represión de sus verdaderos gustos y en consecuencia contribuyen a generar conflictos con su complejo de Edipo, que después se vieron reflejadas en las actitudes brutales que tenía contra sus víctimas, hombres jóvenes que él consideraba atractivos. Del mismo modo, es posible quizá hablar de una fijación en la etapa oral relacionada a sus extraños comportamientos y actitudes caníbales, que le generaban satisfacción y le hacían sentir que sus víctimas eran parte de él. Dicho por él mismo, sentía que se volvían una parte más de mí y las incorporaba en sí mismo. En el análisis psicoanalítico de Jeffrey Dahmer se evidencian varios mecanismos de defensa que él utilizaba para protegerse de sus propios malestares internos. Estos mecanismos no justifican su conducta, pero sí permiten comprender cómo intentaba
sostenerse frente a una estructura psíquica fracturada. En primer lugar, encontramos la negación, que se manifiesta cuando evita aceptar plenamente la realidad emocional de sus actos. Este mecanismo le permite evadir la angustia que le genera reconocer el daño causado. Luego está la represión, observable en su lenguaje corporal rígido y en la contención de sus emociones genuinas. Por ejemplo, apretaba los labios, lo que indica una resistencia a expresar tristeza o arrepentimiento. En este caso, el malestar que trata de mitigar es el miedo a la vulnerabilidad emocional. También se identifica la manipulación, que no es un mecanismo clásico freudiano, pero sí más bien una estrategia defensiva. Dahmer controlaba la percepción de los demás que tienen de él para evitar mostrarse débil. Esto le ayuda a evitar el sentimiento de exposición y de reforzar su necesidad de dominio. Por otro lado, utiliza la racionalización y la justificación al explicar sus actos desde una lógica aparentemente coherente. De este modo, evitar la experimentación de culpa o remordimiento como si simplemente dijera lo que otros quisieran escuchar. En conjunto de estos mecanismos, se revela que Dahmer intenta protegerse del conflicto interno, de la culpa, del vacío emocional, del miedo a perder su control. Se puede inferir acerca del comportamiento de Jeffrey Dahmer es un caso particular, ya que él mantenía una relación constante con cada una de sus víctimas y no como un asesino normalmente lo hace. También se refleja una parte de posesión hacia sus víctimas. Él quería que sus víctimas fueran parte de él y por eso él aplicaba el canibalismo, tratando de tener como una especie de control sobre ellas. En su comportamiento se puede ver un estado de compulsión, lo que lo lleva a sentirse incapaz de controlar su deseo de posesión hacia alguien, lo cual lo motiva a seguir o lo motivó a seguir cometiendo los crímenes con mayor frecuencia. Viéndolo desde el análisis psicoanalítico de la conducta criminal de Dahmer, permite comprender sus actos no solo como manifestaciones de violencia extrema, sino como intentos de resolver conflictos inconscientes profundamente arraigados. Sus crímenes pueden interpretarse como una descarga de pulsiones reprimidas, facilitada por un yo debilitado y un superyo insuficientemente desarrollado. Los mecanismos de defensa identificados evidencian el esfuerzo de su aparato psíquico por reducir la angustia que es derivada de la culpa, la soledad y la imposibilidad de integrar su deseo con la realidad. De este modo, el psicoanálisis ofrece una lectura comprensiva de las motivaciones internas al comportamiento delictivo de Jeffrey Dahmer.